Llegué a la casa, abrí, me encerré y lloré porque tenía mucho miedo, tenía muchísimo miedo. Y no le dije a mi mamá, nunca se lo dije porque no quería que mi mamá no te dejara irte sola y que volviera a quería pasar que se por ti. preocupara de que tenías y que volviéramos a estos temas de que ella corriera, porque el irme yo sola generaba que mi mamá tuviera un poco más de tiempo y no estuviera más estresada. Nunca lo dije. Hola, hola. Bienvenido a Sin Filtro, con Conciencia, el podcast donde hablamos de lo que casi nadie se atreve, pero todos quieren escuchar. Sexo, espiritualidad, divorcio, maternidad, medicina ancestral y todo, absolutamente todo, sin censura. Somos Diana, Hilda y Tania, Tres mujeres con miradas distintas. y cero miedo a decir las cosas como son. Prepárate para conversaciones reales, profundas, a veces incómodas, pero siempre con conciencia. Conciencia. Hola, hola. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. El día de hoy queremos abordar un tema sobre un evento que sucedió aquí en México en la primera semana del mes de noviembre. Como ustedes saben, salió en las noticias el acoso hacia una figura pública de nivel político muy, muy, muy alto, si no es que el más alto que puede existir en México, donde sufrió un tema de acoso. Ajá. Y creo que no me da felicidad decir esto, pero bueno, a veces una persona tiene que saber qué es algo para poder accionarte en otras cosas, ¿no? Y probablemente esto lo que va a generar es que ya se le ponga más atención a lo que es el acoso, que no tengas que meter tantas trabas en una denuncia, etcétera, ¿no? Y también sobre todo como pues hablarlo porque creo que tristemente el 90% de las mujeres los hemos sufrido en algún momento y nos quedamos calladas por temas de, es que probablemente era como iba vestida o es que probablemente es porque soy agradable y te empiezas a intimidar y te empiezas a sentir de una manera diferente cuando es un don ser divertida o uno tiene la libertad de vestirse como quiera, ¿no? Entonces, hoy queremos abordar el tema del acoso y queremos crear un espacio de respeto, de comunicación, pero sobre todo de empatía para cada una de las personas que escucha, tanto hombres como mujeres, hombres con el objetivo de empatizar, cuidar y proteger, y sobre todo no ser un acosador, y mujeres para cuidarse, amarse y proteger también, y sobre todo que los futuros o futuras adultos que estemos educando no generemos acosadores, porque la realidad es que el acoso no tiene género, o sea, al final del día no es que seas hombre o mujer, ¿no? Pero no es exclusivo de las mujeres. exacto, no es exclusivo y también se vale, ¿no? Como en algún momento lo hablamos, o sea, que este espacio sea también un espacio donde pueden ponerlo anónimo, mandarnos algún un inbox o un DM, como dice la chaviza ahorita, ¿no? DM. De algún hombre, ¿no? Que diga, yo he sido acosado, porque también, o sea, ha sido parte de y no tienen ese espacio, ¿no? Para iniciar, nos gustaría conocer el contexto de lo que es el acoso y sobre eso, pues empezar a platicar, ¿no? ¿Les late? Sí, tan. Bueno, pues el acoso sexual es cualquier comportamiento de carácter verbal, visual o físico que ocurre en espacios públicos o abiertos que es no deseado por la víctima y que tiene como finalidad intimidar, humillar o afirmar poder sobre otra persona, generalmente basándose en su sexo o género. Muchas veces se presenta en forma de piropos agresivos, silbidos, tocamientos, miradas insistentes, acercamientos no consentidos o comentarios sexuales dirigidos a alguien que no solicitó esa atención. Estas conductas vulneran la dignidad de la persona, limitan su libertad de movimiento, afectan su autoestima y su derecho a sentirse segura en los espacios públicos.
Está cañón. Y pues creo que, como decíamos, un muy alto porcentaje, desafortunadamente, de personas, y bueno, en este caso, pues nosotras somos mujeres y vamos a hablar la experiencia que hemos tenido como mujeres. Hemos sido víctimas en algún u otro momento o en muchos momentos de acoso, ¿no? Así es. Sí, o sea, incluso, Hilda, también sería importante como mencionar que realmente no es exclusivo de las mujeres y bueno, nosotras ambas que tenemos hijos varones también, o sea, también ocurre desde ese punto, ¿no? Y, o sea, sin minimizar tampoco, pero sí es importante, ¿no? Mencionar. Obviamente hay diferentes tipos de abuso y pues lo podemos abordar, incluso pues digo, cada una puede compartir como su experiencia, ¿no? Y ya vamos ahí como... Sí, claro, bueno, acoso, no abuso, ¿no? Abuso sería un muy buen tema para otra ocasión, no es diferente, o sea, el acoso, pues es esto, ¿no? De lo que vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, no sé si te gustaría compartirnos alguna experiencia, ya sea, pues, fíjate años o reciente. Me gustaría comentarles, ahorita que estabas leyendo el contexto de lo que es acoso, algún silbido, algún comentario, algo, o sea, como ya naturalizamos el... ¿Sabes? O sea, creo que hasta llega un momento donde ya lo naturalizaste tanto que cuando te lo chiflan te sientes bien. ¿Sabes? Ay, no sé. No todos. Yo difiero. No todos. ¿Saben a mí qué me pasa? Y yo no sé, o sea, no sé si traigo ahí un tema que no he resuelto o algo, pero a mí me da mucho miedo pasar por espacios donde está la construcción. Total. Y hay gente que está haciendo construcción. O sea, y no me gustaría decir que ellos son el perfil de un acosador, ¿no? Pero ese silbido a mí no me genera halago. Nada. Me genera incomodidad. Siento que, por ejemplo, si fuese una casa, siento que son como 20 cuadras y camino rápido. Si no, de esas veces que caminas y no caminas, ¿no? Entonces, como muchas veces o sea, ¿qué tantas cosas hay? Me gustaría iniciar con eso. ¿Qué tantas cosas hay que hemos normalizado? Una es el silbido. ¿Qué otra cosa? Pues los piropos, o sea, los ¿Cómo piropos. cuál? Pues mamacita, qué guapa, etcétera. Y mira, ahorita, no solamente en espacios públicos, ahí dice también abiertos, o sea, con redes sociales. Claro. También tenemos, o sea, que subes tu foto de perfil, tu historia, y no falta, o sea, así como que el emoji de los ojitos de corazón y los aplausos y así, o sea, pero... O el del fuego. Ah, sí. O el del fuego. ¿Qué quieres decir con esa chingadera? ¿Hot qué? ¿Sabes? O sea, ¿qué? Ajá, sí. ¿No? Eso es acoso. Ajá, completamente. Y no se diga, pues, los tocamientos, los acercamientos, el contacto físico que no es deseado y que no es solicitado. Y que muchas veces pues te toma por sorpresa y que como no estamos informadas y no sabemos y desafortunadamente muchas fuimos educadas para ser buenas niñas, obedecer y pues como que no generar problemas, ¿no? Entonces, tú te enfrentas a una situación y no, bueno, a mí me pasó, ya, así para no estar hablando así como de personas ahí, uy, o sea, ahorita que decíamos que tienes alguna historia, yo tengo como un libro de historia también, o sea, ahorita me vino a la mente en una ocasión. ¿Vamos a jugar? ¿Quién tiene más? Vamos a ver. No es cierto. No, sí, no, pero o sea, sí, las vamos a compartir, sí, no por hacernos las víctimas y ay, qué feo, sino justo para dar luz sobre este tema tan importante, porque yo siento que la definición ayuda, pero los ejemplos hacen que quede mucho más claro, que te puedas identificar y que a lo mejor, yo he escuchado una vez en un podcast algo súper interesante y es que la persona decía,
quien siente que no ha sufrido, en ese caso ella hablaba sobre violencia, algún tipo de violencia, dice, es porque quizás no eres consciente de lo que has sufrido, ¿no? Entonces, en este caso también, o sea, a lo mejor tú dices, ay, no, o sea, nunca he sido acosada, pero ya que compartamos los ejemplos, te vas a dar cuenta de que eso sí he sido. ¿no? Ajá. Sí. O me están acosando en este momento. Sí. Sí. Mira, a mí me pasó que yo tenía una maestra a la cual adoraba, la amaba, le tengo muchísimo agradecimiento. Y ella estuvo, o sea, fue mi maestra en la secundaria, me llevó a viajes, me ayudó muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Termino la secundaria, entro a la prepa, un día estoy en la calle y pasa su esposo. En un carro, ¿no? Como, ¿a dónde vas? Y yo, pues a la escuela. ¿Te llevo? Y yo, sí. O sea, pues yo como que confiaba en él. Ajá. Pues yo decía, es el esposo de mi maestra, lo conozco, ¿no? Y ya, pues íbamos en su carro, justo afuerita de mi escuela, o sea, gracias a Dios no pasó otras cosas o no fue más grave. Sin embargo, justo afuerita de mi escuela, me agarra la pierna y cuando se despide, o sea, me da el beso casi en la boca, ¿no? Ay, qué cerdo. Dios. Entonces yo me bajo en shock. Claro. O sea, en shock así de, ¿qué acaba de suceder? Pero aparte, o sea, me sentí súper incómoda, me sentí enojada. De hecho, es la razón por la que nunca más volví a buscar a mi maestra que tanto quería. O sea, porque yo decía, ay, mugre, o sea, lo odio. Pero también no hice nada. O sea, te quedaste callada. No le dije a nadie. Solamente como que yo me sentí muy, muy enojada y muy, pues como en shock. No sé cómo más describir, como que fría, así. ¿Qué pasó? Y la verdad, no sé, pero estoy sintiendo como abusada, ¿sabes? O sea, Ese sí es abuso, ese sí es abuso. O sea, como o sea, tocaste una parte de mi cuerpo y besaste una parte de mi cuerpo, o sea, todos sabemos que por educación, ¿no? Pero esos besos llega hasta acá la oreja, ¿no? Pero ya que te haya besado cerca de la boca. Con la boca y la piel, así el agarrón. Sí, o sea, afortunadamente no pasó otra cosa, pero para mí sí fue y no supe cómo reaccionar y no supe qué hacer y no dije nada en ese momento, ¿no? En otro momento, bueno, o sea, claro que también me pasó y en más o menos esa edad, que estaba así como que caminando hacia mi trabajo, porque empecé a trabajar muy chiquita, como a los 17 años, 16, 15, más bien 15. Iba caminando un sábado en la mañana en una avenida muy conocida en nuestra ciudad y pasa un tipo en bicicleta y me da así como la nalgadota, así, pero y yo, no, igual, o sea, me quedé en shock, como con ganas de decirle hasta de lo que se iba a morir, pero con mucho miedo, o sea, porque a mí sí me llegaron, recuerdo que me llegaron a decir mi prima o mi hermana, cuando yo de más chiquita, a mí todavía no me hacían esas cosas, pero a ellas les decían cosas, ¿no? Como, adiós, mamacita, o cosas así. Y a mí me molestaba mucho, o sea, me enojaba, pero me decían, cállate. O sea, no le respondas, porque qué tal si se regresa y te hace algo peor, ¿no? O te va peor. Entonces, en ese momento, pues estaba así súper sola en la calle y yo sí tenía ganas de decirle así como, ay, hijo de tu, o sea, mal dormir, ¿no? Así, abre la boca y yo le digo, hijo de tu madre, perro maldito, o sea. Claro. Pero me dio mucho miedo, o sea, ¿qué tal si se regresa y me hace algo peor, no? Pero o sea, Diana, a partir de ese momento, créeme, o sea, yo siempre voy como con así, ojos, oídos, así, nunca me vas a ver en la calle así con el celular, caminando, distraída. O sea, siempre estoy así como que, como ese ya pasó 2 veces, ¿no? Así como que ese ya, y me atravieso, o sea, como que ya, o sea, me quedó el sonidito de las bicis de... O sea, súper traumada de voltear. Me ha tocado varias veces así voltear y ya ver al mono aquí, ¿no? O sea, y así como, querías, pero no. Sí. O sea, a raíz de esa experiencia, ¿no? Pero en este primer trabajo, yo era maestra de inglés y teníamos una sala, los maestros, donde teníamos nuestro material, tuve muchos compañeros maravillosos, hermosos, así increíbles, con los que hice mucha amistad y fue una época bien padre. Sin embargo, había una persona ya mayor
Y yo recuerdo que estaba así como que bien concentrada, bien responsable, como yo siempre soy, preparando mi material y todo. Y de repente siento, pues, el arrimón, ¿no? Y, o sea, como que era un lugar en el que todos estábamos apurados y todos así como que al mismo tiempo. Entonces yo justifiqué y dije, ay, bueno, o sea, a lo mejor como que no fue intencional, ¿no? O sea, a lo mejor como que pues pasó y ya, ¿no? Pero ya la segunda vez, o sea, dije, ay, no, perro, o sea, pero tampoco tuve el valor ni de enfrentarlo, ni dije nada. Sin embargo, esa vez sí me acuerdo que sí le dije a mi mamá. Mi intención de contarle a mi mamá era así como que ella fuera y hablara con el dueño y que le dijera así como que lo regañara y que algo, ¿no? ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi mamá? ¿Cuál? Cállate. No, gracias a Dios, no, pero fue como de, es parte de crecer. O sea, es parte de lo que te va a tocar aprender como que a manejar, ¿no? Wow. O sea, te vas a enfrentar a eso. Te vas a enfrentar a eso, sí, de alguna manera, claro. Ajá. Pero, o sea, y yo lo que pensé fue, pues no quiero crecer. O sea, si esto significa crecer, no quiero crecer. O sea, porque no quiero precisamente, y fíjate que era un pensamiento que yo tenía de niña, o sea, como que porque yo desde niña era muy perceptiva ante las miradas de los hombres. Recuerdo que íbamos con un mecánico, o sea, como que había un mecánico por ahí cerquita y mi mamá se detenía a veces como que a saludar o no sé, y yo sentía incomodidad, como de, ay, este mecánico, ¿no? Así. Y yo recuerdo que pensaba, ay, ¿no podríamos tener así una especie como de, armadura? No, como capa de Harry Potter, o sea, como para sí llamar la atención de los que sí me gustan, porque o sea, sí tenía a mi novio del kinder y sí quería llamar la atención de los que a mí me gustaban, pero yo decía, pero como que me esconda de los que no me gustan, como este señor, como el mecánico, pues, o sea... Claro. Como de ciertas personas, ¿no? Y sí para mí fue como, ay, qué feo, o sea, pero tampoco hice nada. No le dije, obviamente que sí empecé a tener como mucho cuidado, o sea, de que no me la vuelves a hacer, ¿no? O sea, no me vas a volver a agarrar desprevenida y como que tenía mucho cuidado, afortunadamente como que en algún momento se salió de trabajar de ahí. Pero sí me quedó así esa sensación. Pero fíjate qué interesante y, o sea, qué peligroso también, como desde el punto que tú te quedaste y normalizaste el comentario que tu mamá te compartió. O sea, casi de, mija, es parte de la vida y eso nos toca como mujeres. Desde las niñas que le decían de cállate, porque si no se regresa. O sea, ¿por qué no te dijeron? Sí, y si se regresa, ya quizás se entiende, pues eran unas niñas, pero obviamente tu mamá es como de, bueno, por ejemplo yo, que tengo mi hija que es adolescente y desde niña siempre es como, y tus partes tienes que privadas, dormirte con tu cuarto con llave y cuando te cambies y esto, o sea, ¿por qué? Porque al final hay hombres en casa, ¿no? O sea, su hermano, su papá, y no, o sea, yo siempre he dicho, nunca puedes confiar en absolutamente nadie, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que desde ahí también es ese punto de como mamás, ¿qué les mostramos o qué les inculcamos a nuestras hijas? No, o sea, no lo que te toca es parte de, no, al contrario. Sí, fíjate que, por ejemplo, el papá de mis hijos les decía, cuando eran más pequeños, pórtate bien, porque a los niños que se portan bien los quieren en todos lados. Y yo les decía, no, o sea, a mí me vale madre si te quieren o no te quieren. O sea, si tú te estás sintiendo incómodo, si tú te estás sintiendo, o sea, yo no quiero hijos bien portados, ¿no? O sea, quiero hijos seguros, o sea, y que se defiendan y que hablen y que no se queden callados como yo, ¿verdad? Y fíjate que precisamente algo que recuerdo muy clarito cuando me dijeron de mi segundo embarazo, es niña. O sea, te juro que en ese momento, o sea, yo me vino a la mente todo esto y yo toda así de... tu infancia y todo lo que viviste. O sea, todo lo que vivimos como mujeres. Exacto, o sea, fue como, ay, ¿por qué? Pobrecita, o sea, va a tener que sufrir todo esto. O sea, y me decían, ay, pero qué bonito, y le vas a poner moñitos y todo. Pero para mí era como, la primer sensación que tuve cuando me dijeron es niña fue... No, o sea, le va a tocar vivir todo lo que... Fíjate que cuando estaba embarazada,
yo le pedía muchísimo a Dios que me tocara un hombre. O sea, yo le decía, Dios, sí quiero hijos, pero porfis, mándame puros varones, ¿no? Y pues mi esposo decía, ay, no, una niña, imagínate, que no sé qué, yo... y me acuerdo que una vez me dijo, ¿por qué no? O sea, no empieces así, porque qué tal si tienes si tenemos una niña, ¿no? Y le dije, es que ¿sabes qué pasa? Que siento que es más fácil educar a un hombre que a una mujer. Me dijo, ¿cómo crees? Y le dije, sí. O sea, si tuviéramos una hija, mi mente maquila se va a taekwondo y se va a boxeo y se va a Karmagal y se va a todo lo que tenga que ser y segura y te escucho y tu voz es primero y nadie te toca. O sea, generaría una niña bien fuerte, bien rebelde, bien así. A la ¿no? defensiva. A la defensiva. ¿Por qué? Porque también he vivido cada etapa, o sea, he vivido cada cosa que no quisiera que le pasara a una hija. Y yo siempre decía, Dios, mándame por favor un hombre porque, pues yo creo, ¿verdad? Que es más fácil crear un hombre educado, caballeroso, atento, que cuide a las mujeres, que sea así, que claro que me da miedo el que hay una mujer que le rompa el corazón a mi bebé, ¿no? Pero, pues bueno, alguien se lo va a tener que romper, pero va a sanar, ¿no? Entonces, como que yo lo veo así, porque tristemente también he tenido cada caso que ahorita me gustaría compartirlos, pero me gustaría más, o sea, primero si quieres compartir mi caso. Mi caso. Bueno, ahorita que antes de comenzar quizá el episodio, me puse como a pensar, ¿no? A analizar de, ¿yo realmente he vivido algún acoso? Y ahorita ya ustedes compartiendo, ¿no? Y dices, pues sí, la realidad es que yo creo que la mayoría de las mujeres hemos estado expuestas al menos una vez, ¿no? De cualquier tipo de acoso. Y fíjate que sí, ahorita me acordé muchísimo porque, no sé, cuando yo tenía como 20 años, se me ocurrió, bueno, me ofrecieron trabajo en un restaurante. El dueño era amigo de una amiga mía y entonces me dijo que si no me interesaba como de RP y demás, ¿no? Entonces yo dije, va, ¿no? O sea, en ese momento no tenía trabajo y dije, ok. Entonces, pues como que era mi primer trabajo formal, ¿no? Y bueno, pues entré ahí a ese lugar, pero la realidad es que, pues digo, no voy a decir marcas, pero el dueño, pues sí, o sea, un hombre de, no sé, 50 años, yo tenía 20, 48, 50 años, pero pues de esos hombres que, pues como saben que tienen dinero y sienten que tienen poder, pues no sé, además que se sienten galanes y demás. Sí. Entonces, sí, fíjate que en una ocasión me dice, ¿sabes qué, Diana? Él tiene una sucursal en Querétaro. Me dice, fíjate que tengo que ir a la sucursal de Querétaro, me gustaría que me acompañaras para ver unos temas, no sé qué, y yo sí. Entonces ya, pues obviamente fuimos a Querétaro, pero, o sea, la verdad es que así como tú lo mencionas, desde cómo te hablan, cómo te ven, cómo, o sea, tú sientes, ¿sabes? O sea, sientes eso así como de, incomodidad total. O sea, para mí el camino se me hizo eterno, de Celaya a Querétaro se me hizo eterno. ¿Sentiste la energía? Sí. O sea, y llegó un momento en el que haz de cuenta, típico que, cuando te tocan. Digo, yo traía pantalón, pero era de, y esto, y a mí no me gusta. O sea, para mí la pierna pues es mi pareja, no no cualquier hijo de vecina. Exactamente. Entonces, como que desde ahí yo dije, ok, y así, ¿no? Y todo el tiempo, haz de cuenta, llegaba y luego me decía, Diana, pasa a mi oficina, ¿no? O sea, teníamos un área, ¿no? Estábamos afuera varias personas. Y a veces ni siquiera tenía como algo referente al trabajo, o sea, simplemente era como de querer platicar contigo. Y entonces como que yo decía, no me encanta. Y de verdad, yo creo que duré como 2 meses porque no me encantó. Además que entre pláticas con las demás chicas, me di cuenta que hacía lo mismo con todas. Pero obviamente, o sea, ellas ya tenían años, ¿no? Y ya lo conocían. Y ya para ellas lo normalizaron, ¿sabes? O sea, el trato de, pues, es el jefe. O sea, no queda de otra. Y aparte necesito el trabajo. ¿No? ¿Sabes? Mucha gente abusa por necesidad. Entonces, la verdad es que yo creo que en la parte laboral es donde, digo, o sea, en general, pero la parte laboral sí
es como... Es muy complicado. Es bien complicado. Sí. Y muy difícil. Me gustaría compartirles una con... El mensaje que quiero transmitir con esta historia es conciencia y sobre todo cuiden a sus hijas. Perdón, ¿no? Fíjense que en mi infancia mi mamá pues trabajaba mucho, ¿no? Y no podía pasar. Y pasaba por mí, pero yo era la niña que llegaban al último. Así la que ya se quedaba con la señora que barría. Así la escuela Con y yo. el intendente. Ay, con el intendente. Y luego tenemos aquí. ¿Qué te ayudo? Échame una escoba, ¿no? Entonces, pues, o sea, el traslado sí era largo, ¿no? O sea, y yo ya sabía andar en el micro porque siempre pues nos subíamos en el mismo micro, pero pues mi mamá yo salía a la 1, mi mamá salía a las 2, imagínense, pasaban por mí a las 2:30. O sea, 1:30, ¿no? Ahí me quedaba. Wow. Bueno, entonces en lo que llegábamos a la casa, nos daban las 3, mi mamá preparaba algo rápido para que se tuviera que regresar a su trabajo a las 3:30 y me quedaba sola en la casa, ¿no? Okay. Bueno, entonces yo dije, ay, no, esto está bien complicado, pero cabe mencionar que yo tenía que unos 11 años, 10, 11 años, que estaba que cuarto, quinto de primaria, ¿no? Okay. Y yo dije, no, oye mamá, yo ya sé andar en micro, le dije una vez, ¿no? Yo ya sé andar en micro, sé que siempre tengo que tomar este camión y sé dónde bajarme, ¿por qué no me das la oportunidad de yo irme sola a la casa? No, ¿cómo crees? Y dije, sí, pues es que mira, siempre te espero 1:30, tú andas corriendo y la misma media hora, o sea, tú llegarías a las 2:30 a la casa, ¿sabes? O sea, nos ahorraríamos tiempo, bla, 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 ¿no? Y mi mamá dijo, bueno, por la situación, pues obviamente dijo, bueno, a ver, vamos a hacer, ¿no? Cabe mencionar que en ese tiempo, pues no había como la inseguridad, o sea, no como ahora. ni de broma, ¿no? Sí, no. Entonces ya, ¿no? Yo me acuerdo que ese primer día yo iba feliz así porque yo me sentía, wow, independiente, andando en micro sola, no, hombre, o sea, wow, ¿no? Yo traía mi mochilota, mi uniforme, yo en una escuela católica, o sea, mi uniforme era abajo de la rodilla, calceta alta, era una niña, ¿no? Y en aquel tiempo me tocó un micro donde todavía eran esos como los polleros. ¿Sí se acuerda? O sea, le estoy hablando de hace como 10 años. Combi, ¿no? ¿O cómo? Pero un camión sotototote, o sea, Ah, micro, ¿no? ajá, O sea, ajá. que te llevaba, pues así como los micros, ¿no? Sí, sí. Pero yo no es como que yo viviera en un rancho, sino era como que, pues Sí, ahora sí. iba a la colonia, pero eran unos camionzotes, Camionzotes, ¿no? ok. Como el que ahorita te lleva al Villagrán, Ok, ¿no? ok. Así. Ajá. Y yo así bien feliz, o sea, yo había juntado mi dinero para me acuerdo que costaba $1 con credencial, el pago y todo. No, yo era la niña más feliz, dije, voy a mostrar mi credencial, va a servir por fin de algo, ¿no? Así, feliz, una ñoñaza. Y yo siempre, pues no sé por qué a uno siempre le gusta irse atrás, ¿no? Sí. Yo adelante, pues, pero, ajá, sí. Y no alcancé atrás, entonces me senté en medio y claro que me quería ir del lado de la ventana, ¿no? Como siempre. Sí. Y me siento y pues, o sea, parecía un autobús, ¿no? Y me siento y yo iba así toda súper feliz, o sea, así, o sea, porque dije, qué padre, mi mamá ya no va, como a llegar tan tarde, ni a andar corriendo, ni nada. Y yo iba así, imagínense mi sonrisa, así de, ay, me están dejando ir sola, ¿no? Total, que se siente un señor, voy a describirlo y primero ofrezco una disculpa si ofendo a alguien, pero sí tengo que describirlo porque de ahí generó algo en mí. Ok. Era un señor como de una estatura de unos 1.70, con un sobrepeso como de 130 kilos, ajá, de tez morena, ajá. Tenía como un perfil como si se dedicara a la parte mecánica, ajá. Okay. Y se sube y se sienta a mi lado. Y se sienta y se le sale su pene completo. No. Imagínense, o sea, era una cosa gorda, morena y asquerosa. ¿Saben? Mi inocencia, de verdad que mi inocencia, yo lo vi y dije, o sea, imagínense mi nivel de inocencia. Yo dije, yo creo que tiene una enfermedad, por eso el doctor le dijo que se lo sacara, ¿saben? O sea, Hermosa. en serio, imagínense mi inocencia, ay, sí, o sea, ¿por qué más lo haría?
Pero en serio, ahí yo creo que mi ser desarrolló algo de alerta. Y fue cuando empecé a sentir, no, güey, esto no es normal. O sea, como que en ese lapso perdí mi inocencia. Y recuerdo que iba abrazando mi mochila y yo quería llorar y tenía muchísimo miedo. Y yo ya me quería bajar. Y mi mayor miedo era que no me dejara bajar, ¿no? Y yo estaba sentada y veía hacia la ventana, pero pues obviamente volteaba a ver porque decía, ¿es en serio esto que está pasando? Ay, no, qué horror. Entonces, cuando ya iba a ser mi parada, recuerdo que mi voz temblaba y le decía, ¿me da permiso? Sí, y se paró y todo, ¿no? Y tenía que cruzar un baldío. Entonces dije, ay, por favor, Dios, que no me siga, o sea, llevaba mi mochila, sentí, o sea, imagínense el primer día que me habían permitido hacer eso, ¿no? Entonces iba caminando y iba volteando y no me siguió, gracias a Dios, pero llegué a la casa, abrí, me encerré y lloré porque tenía mucho miedo, tenía muchísimo miedo. Y no le dije a mi mamá. Nunca se lo dije porque no quería que mi mamá no te dejara irte sola y que volviera a pasar por ti. Para que tenías y que volviéramos a estos temas de que ella corriera, porque el irme yo sola generaba que mi mamá tuviera un poco más de tiempo y no estuviera más estresada. Nunca lo dije. Entonces ya después dije, no, pues obviamente lo que hacía, ahí empecé a usar más suéteres, empecé como a encorvarme, porque yo sentía que yo estaba haciendo algo mal, ¿saben? O sea, qué chingados. Que había sido tu culpa. Ajá, que yo traía un uniforme que tenía debajo en la rodilla, ni siquiera tenía un cuerpo desarrollado, o sea, ¿qué culpa yo tenía, no? No. Y ya a partir de ahí yo me sentaba hasta enfrente, al lado del chofer, aquí al lado, ¿no? Haciendo amigos. Entonces, después, como en un mes, le dije a mi mamá, porque el señor seguía subiéndose al mismo camión a la misma hora, ¿no? Ay, no. Y le dije a mi mamá, no, ya no quiero ir a la casa, mejor vámonos a la casa de mi abuelita que está aquí a 10 minutos y tenemos todavía más tiempo y me quedo con mi abuelita. Ok, pues el señor, ya luego me di cuenta que me siguió también a casa de mi abuelita, se subía al mismo micro. No manches. Pero pues ya, o sea, ya era así como de, ya no me daba tanto miedo porque realmente, pues yo iba hasta enfrente, ¿saben? O sea, no volví a ver esa escena. No se atrevía a acercarme. Pero no inventes. Pero esperen, eso no es lo peor. Ay, no. Estaba en la universidad y me volvió a encontrar. O sea, mi mamá falleció y nunca le dije eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir? Que de verdad es importante que siempre generen un vínculo de comunicación con sus hijos. Dime todo. Claro. No tengas miedo. O sea, y que como papás seamos, decirle, mira, yo solo sé, no te preocupes por mí. O sea, los hijos no tienen que ser responsabilidad de los papás. O sea, nosotros como padres somos responsables de los hijos y hablar con ellos y agradecer, porque de verdad hay niños que en ese tiempo como yo, ¿no? Que quería ayudar a mi mamá, pero todo el tiempo estuve con miedo. Ay, no, y fue muy, muy difícil. Y a partir de ahí, yo generé como pues con el perfil de esta persona que les describo, yo generé como un desagrado. O sea, yo ya hasta veía como ese tipo de, así de, sí, ya te generaba. Así como de, uy, guacártelas, ¿no? De pollo, ¿no? Y fue difícil porque a mí, yo no sé, a partir de eso, yo no sé si yo iba por la vida con una cara de que se me aparezcan todos los exhibicionistas del mundo, ¿no? Porque siempre me tocaba un exhibicionista. O sea, cuando iba a la universidad, había un vato así en su carro, ya saben, ahí, masturbando. No, una cosa que ya el último que me pasó fue también cuando estaba en la universidad, en la mañana. O sea, iba a las 6:30 de la mañana a tomar el micro y estaba un pinche niño como de 13 años ahí, masturbándose en la esquina y le dije, otro. Y me fui, ¿no? O sea, pero uno que sí me marcó mucho, que ahorita que tú estabas compartiendo esto, fue, yo estaba en la prepa y ya yo iba a recoger mis calificaciones, ¿no?
Yo estudié pues en una prepa. Entonces el micro me dejaba pues como 2 parques atrás. Y se me hizo fácil atravesar, pues siempre me bajaba ahí y atravesaba el parque, ¿no? Entonces yo iba ahí, ¿no? Caminando. 9 de la mañana, nada más iba por mis calificaciones. Y un señor, me dice, oye, disculpa, ¿qué hora es? En una bici. Y yo, no sé, y le seguí. Y cuando dije eso, dije, ay, me sentí bien culpable. Dije, oye, está maleducado, o sea, no, pues no sé, discúlpeme o algo así, ¿no? Ah, bueno, pues ya de modo ya lo hice. Y el señor iba en la bici y me siguió. Y dijo, te dije que qué hora es. Y se me puso enfrente y otra vez se lo sacó. Y yo, "Ugh". Y tú no, bueno, No. Sí, no, yo me quedé así de, "Ugh". Y en eso venía un señor, lo ve y se sube y le da la bici y se va, ¿no? Y me dijo, ¿estás bien? Y le dije, sí. Pero yo tenía miedo, yo no podía ni caminar, ya no podía ni caminar a la escuela. Claro. Gracias a Dios en el transcurso yo tenía una amiguita que vivía ahí cerca y le toqué y le dije, déjame quedarme en tu casa, no puedo salir. Sí, ya no, me dio así desayunar, pero yo no quería salir de la casa, o sea, me dio tanto miedo de eso. Y yo y tampoco lo dije, o sea, hoy que soy adulto, digo, ¿por qué le tenía miedo? O sea, O te daba como pena. te causaba vergüenza sentir que de alguna manera tú eras la causante de eso. Ajá, y como ahorita decimos, ¿no? Como ya lo normalicé en un momento, hay otro vato más. O sea, que no es sano, no es sano. O sea, porque realmente ese tipo de personas lastiman a tu moral, lastiman a tu seguridad. O sea, ya no, bueno, en mi caso ya no me es fácil como bueno, a mí no me gustan los espacios donde hay mucha gente, ¿no? Porque también ahí se presta muchísimo a eso. Sí. O sea, no trato de ser cordial, ajá, pero yo no puedo ser como coqueta porque me da miedo que se malinterprete, ¿no? Sí, ay no, qué fuertes las experiencias, ahorita que hablabas de los espacios así como que, con mucha gente, yo siento que también, bueno, me ha tocado pues, por ejemplo, en una ocasión ya ves que dices que para no generalizar con los de la construcción o los de mecánica, yo tenía que pasar, estaba en un trabajo de oficina y fui a comprar algo a la tienda, algo así, ¿no? Y vi un camión de una refresquera, de las más importantes, ¿no? Aquí de México. Y vi como que varios de los que pues trabajan ahí, ¿no? Con su uniforme, obviamente. Y creo que de ida les saqué la vuelta o algo así, o como que los vi que estaban desayunando, creo. Y luego de regreso sí tuve que pasar por ahí. Y yo estaba así como que, oye, a ver en qué momento me dicen. Y sí, obviamente, o sea, ya que pasé, porque yo les iba como sosteniendo la mirada, ya me acordé, así que iba así como de, a ver, díganme algo, cabrón. Díganme algo, hijos de tu... O sea, porque como que yo ya estaba, eso fue más reciente, ya estaba como más empoderada, o sea, como lista para decir, eso se llama acoso y eso no lo debes de hacer, está mal hecho y así, ¿no? Todo. Pero entonces de frente no me dijeron nada, ya hasta que pasé, pues ya, ay, que los silbidos y que esto así. Y yo dije, ya no, o sea, no se vale, y llamé o sea, porque dije, son de una empresa, o sea, deben de tener identificado quiénes estaban a esta hora en tal lugar y que estaban así, no sé qué. Ay, no, o sea, sí, mire, pues ya tomamos, le vamos a dar el número de ticket tal, como que... ¿Su número de reporte? Sí, su número de reporte es tal y gracias. Y yo, no manches, o sea, y no les van a decir nada, no les van a hacer nada, o sea, pues yo digo, bueno, no esperaba que los corrieran, pero sí mínimo como una plática, porque quizás a los de la construcción es un poco más complicado, pero a ellos pues sí es posible, ¿no? Sí. Y bueno, también historias más recientes. Yo siento que
a veces ni siquiera necesita ser algo tan evidente como el sacarse el miembro o el decirte algo, o sea, la mirada. Con la mirada. Ay, la mirada, Claro. o sea, yo de verdad últimamente, yo entiendo pues que es como parte de la naturaleza de los hombres que son muy visuales y pues te ven, ¿no? Pero yo sí últimamente, en el gimnasio, por ejemplo, y podríamos decir, bueno, sí, o sea, pues voy con mis licras y están pegaditas y lo que quieras, pero pues así fuera encuerada, una cosa es así como que, ay, pasó y pues ya, la veo, ¿no? Pero de veras que yo siento que hay personas que paso para un lado y me ven, y paso para el otro y me ven, y paso para el otro y yo, ay, güey, ya ponte a hacer tu ejercicio, o sea, no manches, ¿no? Sí me he sentido bien incómoda, en algunos espacios o en algunos momentos con eso, o sea, con la mirada y bueno, yo, por mi trabajo subo pues, y también porque me gusta, ¿no? O sea, de mis bailes o de coreografías o fotografías, como para hacer publicidad o inspirar a las mujeres, no falta, fulanito te empezó a seguir y yo, ay, o sea, ¿para qué me sigues? Y luego que empiezan, hola, y yo, Claro. o sea, Ajá. hola, ¿qué? O sea, es como, y las reaccioncitas estas, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos un propósito con este programa y es educar. No sé si quieran compartir alguna otra historia, porque a mí lo que me gustaría compartir es una estrategia Sí. que... Ay, compártela. Ah, Bueno. rápido. Ok. Quiero compartirles Adelante, algo, ¿no? dale. Fíjate, ahorita que dijiste con las miradas, Ujú. para ponerme altar fui por unos tacos, ¿no? Porque Ah. dentro de mis difuntitos había alguien que le gustan mucho los tacos. Entonces voy por unos tacos. O sea, cabe mencionar que mi cuerpo ahorita no está así como el suculento y traía una pijama de esqueleto. O sea, negra, que es un disfraz que compré para hacer match con mi bebé, ¿no? O sea, yo traía eso. ¿Qué tiene de sensual? Nada, nada, nada. Y ven Crocs, nada, ¿no? Y estaba ahí, me forman los tacos y todo, esperando mi turno. Y en eso volteo y estaba un señor con estas características, así, gordito, mismo- pelón, ya saben, ¿no? Y me ve y me hace eso sí me dio mucho asco, me hace ir así. Y yo... Yo dije, ¿qué pedo? O sea, y la verdad me puse nerviosa porque dije, Claro. si se para y me toca, Ujú. ahí estaba cerca de mí el tanque de gas. O sea, yo de verdad dije, ya no soy la niña Sí. que tiene miedo. Ujú. O sea, ya no soy la que no le puede decir algo. Sí, mi esposo está en la camioneta con mi hijo, pero tengo ahorita la capacidad de defenderme. Sí, o sea, ya sin ese miedo como cuando tenías 10 años. Sí, yo dije, nada más este pendejo me toca y sí le quemó la cara. O sea, yo ya me veía en barandillas, la verdad, dije, Dios mío santo, pero no iba a permitir jamás, o sea, y digo, a ver, ¿qué pedo con esa raza? No es como que Sí. vayas ahí por la vida como antojándotele a la gente, o sea, nadie va por eso. Creo que todo el mundo se viste por sí mismo, ¿no? Claro. Porque le gusta cómo se ve, le encanta, pero también muchas veces las personas dejan de vestirse o dejamos de vestirnos Ujú. por cómo nos ven. exacto. O sea, por este Ya me tipo acordé de la que de ese querías tipo de compartir. cosas donde dices, güey, o sea, ¿no crees que salgo de mi casa así, o sea, con mi pijama de esqueleto con el objetivo de gustarle a alguien? No, güey, o sea, yo nada más quería hacer match con mi hijo y aparte es una pijama bien floja, o sea, ni siquiera es como que algo que se mostrara. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿qué tienen en la mente? Que realmente no solo se queda... Yo ahorita digo, bueno, soy un adulto, pero imagínate que le hubieran hecho eso a una niña de 12 años con su disfraz Ay, sí. en Halloween o en Día de Muertos. O sea, imagínate el trauma, ¿sabes? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Y como lo dijimos, no solamente hablar de hombres, sino también de mujeres que hacen eso hacia otros hombres, ¿no? O sea, no sé, o sea, es un tema que tenemos que
dejar de normalizar el chiflido, dejar de normalizar el que te digan, las señas. Ajá, las señas, o que se te quede viendo de esa manera libidinosa, ajá, y decir, y tener el valor de verdad de decir, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? O sea, ¿qué me ves? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Necesitas algo? Ajá, porque por ahí dicen, el cobarde, no, ¿cómo dicen? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ajá, porque realmente en algún momento ya tenemos que empezar a poner alto. Y es enseñarle a todos, niños y niñas, el decir, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Se te perdió algo? ¿Me veo extraña? ¿Te doy curiosidad? Y empezar a poner altos, empezar a poner límites. O sea, tenemos que empezar a fomentar el escuchar y el dar voz, el dar seguridad y dejar a un lado un miedo. Porque creo que todas nosotras, bueno, desde lo que estoy escuchando, ¿no? En mi caso, moría de miedo. Moría de miedo y temblaba y no quería preocupar a mi mamá. Pero yo hoy que soy mamá y si tuviera una hija, híjole, si me lo diría, no, yo sí le pido a Dios, mira, que nadie le toque a mi hijo porque ese día se me salen los 10 demonios que controlo. Con meditación. Pero realmente, o sea, piensen en sus hijas, ¿no? ¿Se les pasar algo? Sí, no. No, o sea. O hijos también. Ya me acordé de la de los espacios. Justo, precisamente también, hace poquito, con una amiga mía bailarina, fuimos a festejar mi cumpleaños y le dije, vamos a un antro gay. Ajá. Para poder vestirnos como queramos, bailar como queramos, sin que nadie nos esté acosada, exacto, ¿no? sin sentirme acosada, porque había ido una semana antes con otra amiga a otro lugar donde en algún momento pues era como que algunos bailando en la pista y todos los demás viendo, ¿no? Así, y sí me sentí incómoda, entonces dije, vamos allá, así como que ahí nadie nos va a ver y vamos a ser libres y nos vamos a poder vestir como queramos, o sea, esa era mi ilusión como cuando tú ibas por primera vez en el micro y yo, ay, sí, voy a ser libre y voy a bailar y todo. Y bueno, para empezar, o sea, ella se encuentra un amigo, el amigo llevaba a otro amigo y ese amigo andaba hasta las chanclas, ¿no? Y te lo juro, así, 0 discreto, así. Y yo, ay, qué incómodo. O sea, y yo sí le dije, ay, me siento incómoda con el amigo de tu amigo. Y ella le dijo al amigo y ya se lo llevó, ¿no? O sea, como que le dijo, ya andas bien pedo, ya vámonos, ¿no? Yo, ay, qué bueno. Luego, como que hicimos así clic con una mesa de chavos que sí se veían gay. Aún así, uno como que se me estaba pegando, ¿no? Y yo como de, ay, pues por muy gay que seas, o sea, estás invadiendo mi espacio personal, ¿no? Hazte para allá. Bueno. Voy al baño y de frente a mí, un fulano, pues yo no sé, o sea, no sé si era gay o no. Yo pienso que no, porque iba con una chava y me agarra la pierna. Y yo, ay, o sea, pero haz de cuenta que otra vez, o sea, es que justo por eso es el propósito de es como que no nos quedemos en shock y que sepamos reaccionar, ¿no? Porque después esto yo lo comenté con un amigo que trabajaba ahí, pero ya no estaba trabajando ese día que yo fui y me dijo, ¿por qué no les dijiste a los de seguridad? Y yo, pues no se me ocurrió. Me dice, es que ellos están ahí para eso. Y yo, pues no, yo nomás los veía ahí parados, ¿no? O sea, pero no se me ocurrió. Y me dijo, es que si tú les hubieras dicho, lo hubieran sacado así enseguida y no sé qué, y no sé qué. Y yo, después hasta le dije, o sea, todavía de lo que me pasó y todavía me regañas, pues, porque no sé. Pero es que en ese momento no supe reaccionar otra vez, ¿no? Te quedas como en shock. Y me pasó un poco lo parecido a ti de que ya nos íbamos, o sea, mi amiga y yo sí le dije, ay, ya no me siento cómoda aquí, vámonos. Nos vamos y el fulano y la novia se salen atrás de nosotros. Y yo, y ahora con que nos vaya a seguir o algo así. Y no, afortunadamente como que coincidió pues que ya se iba. Pero sí, bueno, precisamente por eso les queremos compartir una estrategia que hizo una empresa privada junto con una fundación y que se me hizo bien interesante porque cuando fui a Chile, esta misma estrategia que yo ya había visto en línea con esta empresa, la había adoptado el gobierno y haz de cuenta que el metro de Chile está tapizado, pero así tapizado de
qué debes hacer si eres víctima o testigo de un acoso. Y así, o sea, frases así como de que las miradas, no sé, como muy poderosas y muy contundentes. Y allí no tienen vagón exclusivo para mujeres. O sea, y de verdad, o sea, yo me sentí muy cómoda. Ay, qué bueno. En el transporte público y en la calle. O sea, cero, pero de verdad así, ni una sola vez así de, ay, mamacita, o ¿a dónde vas? O así, nadie, ningún, así. Y yo iba como acostumbro con mis shortcitos. Entonces, pues la estrategia son 5 Ds. La número 1, distraer. Dice, interrumpir la situación de acoso de forma sutil. Por ejemplo, hacer una pregunta al agresor. ¿Podrías indicarme cómo llegar al andén? O lo que tú decías, ¿no? ¿Se te perdió algo? ¿Necesitas algo? Puto. Ah, perdón. No es cierto, olvídenlo. Sí. No, o sea, no es el hecho de generar agresión, o sea, pero sí es... Pero sí lo puedes pensar. Sí, o sea, claro, piénsalo por dentro porque te estás incomodando, o sea, ¿sabes? Como... Número 2, delegar. Pedir la ayuda de otra persona o autoridad cuando no te sientes capaz de intervenir directamente. Podría ser otro testigo, personal del transporte, seguridad, etcétera. La 3 está bien interesante porque es documentar. Si es seguro hacerlo, o sea, por ejemplo, si tú estás siendo testigo, por ejemplo, el señor ese que vio que el otro se sacó el paquete, dice grabación, foto, hora y ofrecer esa información a la persona acosada para que pueda denunciar y tener evidencia. Número 4, desahogar. Acercarse a la víctima después del incidente, reconocer que lo sucedido no está bien, mostrar empatía y apoyar emocionalmente, lo que hizo este señor, ¿no? Y la última, que es como que dicen, si puedes evitarla mejor, pero si no, es dirigirse al acosador, intervenir directamente con el agresor para decirle que su conducta es inaceptable, solo si es seguro hacerlo y ya se ha evaluado el riesgo para la víctima y para ti. Entonces, pues esperamos que compartan mucho estas estrategias porque es muy importante saber qué hacer cuando estás siendo víctima o testigo de un acoso y que hagamos conciencia, como dices, ¿no? Yo recuerdo que yo a mi hermano, por ejemplo, yo le llevo 8 años y cuando íbamos en la calle junto con él y me llegaban a decir cosas, yo sí le decía, eso no nos hace sentir bien, o sea, nos incomoda, no lo hagas, o sea, yo decía, no lo hagas, por favor, o sea, cuando seas grande, cuando vayas ahí con los amigos, lejos de halagar, pues incomodas, ¿no? Hacer conciencia, compartan mucho, si quieren, pues que seamos su foro de desahogo. Siento que es algo muy lindo que sucede en las marchas de las mujeres, el que tener un micrófono y expresar lo que viviste y que durante mucho tiempo te callaste, pues aquí estamos abiertas a escucharles. Y también me gustaría, como lo comenta Hilda, ¿no? Usen su voz. ¿Saben? Yo sé que, bueno, tristemente, ahorita ya soy una mujer que no se dejaría, pero para eso tuve que pasar muchas cosas. Entonces, enseñemos a las nuevas generaciones que usen su voz, generemos confianza, seamos honestas, y no tengamos miedo. Créanme, muchas de esas personas tienen algún tema psicológico, ¿verdad? Pero muchas de esas personas no se atreven porque nada más es como que, ¿cómo dicen? El perro que ladra no muerde. Y de verdad, todas ustedes son súper poderosas, son súper fuertes. Yo sé que a veces, porque yo también he pasado, ¿no? Ese momento y no supe cómo actuar. Porque te quedas en shock de que dices, ¿por qué me tocó? ¿Por qué me nalgueó? ¿Por qué me vio así? ¿Por qué me hizo esto? Pero eso se va a acabar en el momento en que ustedes digan, me estás acosando, y grítenlo porque el que se va a poner más intenso va a ser el acosador. Usen su voz, generen confianza y de verdad, si no encuentran a alguien, su mamá o su hermano, no sé, porque a veces no tenemos esa confianza y esa seguridad de decirlo, estamos aquí también para ustedes, estamos para apoyar. Diana y psicóloga, si quieren podemos hasta,
no sé, o sea, conectar con quien tengamos que conectar y denunciar y apoyar y lo que sea, porque para eso somos una comunidad, para eso somos mujeres, para generar este entorno de lo que te pasa a ti también me duele a mí. Pero si tú sanas, también va a sanar mi niña interior y las futuras niñas. Gracias. Así es. Y bueno, pues ya como para terminar, pues sí, yo creo que es como el crear esta red de apoyo, ¿no? Ujú. Y también el aprender como a identificar, o sea, si estás siendo víctima, por ejemplo, de acoso, en el aspecto en el que te sientas que estás pasando por esa situación y bueno, no, más bien como lo estábamos mencionando, como el no, lo decías, naturalizarlo, no normalizarlo y realmente, pues sí, como expresarlo. Entonces, pues bueno, yo creo que tema interesante, tema, pues digo, que ya es muy común, pero bueno, no deja de ser importante. Así es. Y como dice Shakira, perro que me escriba, pantallazo y pa' su novia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, chicas. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.